En estos momentos hay una iglesia más grande que esta, más grande que los que estamos acá, mucho más. En un shelter, en el metro de Kiev, en Ucrania, alabando al Señor. Y las bombas afuera. Tendrán que venir las bombas para que nosotros podamos estar todos en la casa del Señor. Para que cuando estemos en la casa del Señor seamos respetuosos de su palabra, adoremos, cantemos, disfrutemos de las cosas que tenemos. No nos tiene que quitar Dios. Sabiendo que hoy hay cena, que es una ordenanza del Señor. ¿Por qué no estamos en la casa del Señor? Y por eso queríamos entonces hablar de la importancia de la cena. A través de toda la escritura del Nuevo Testamento encontramos, pero también encontramos que su importancia viene del hecho de que tiene que ver con una celebración judía. Y a eso nos vamos a remitir también. Cuando nosotros hablamos de la cena, no hablamos de algo superficial, algo serio. Por cierto, cuando tomamos la cena tenemos que guardar toda seriedad. Tenemos que tener cuidado, no podemos tomarla a la ligera, no podemos tampoco tomarla desordenadamente. Tenemos que hacerlo con una preparación, tenemos que hacerlo teniendo en cuenta lo que estamos haciendo. No es un ritual, pero requiere toda nuestra concentración, ¿ok? De manera que es importante que recordemos aquel momento tan señalado. Por cierto, la cena del mes que viene, del mes de abril, la vamos a hacer el día que más o menos podemos calcular que el Señor Jesucristo la hizo por última vez y va a coincidir con el jueves, ¿ok? No va a ser el domingo. Les vamos a invitar a todos. Yo espero que a lo mejor, en vez de tener tan pocos hoy acá, pues tengamos mucho más cuando estemos celebrando. Yo sé que esto se está grabando y que esto se pone en el internet. A mí no me da pena decir que somos pocos. Eso a mí no me hace mella. ¿Ok? Eso es lo que me hace sufrir. Sufrir por los que abandonan las cosas del Señor. Y eso no se crean que está pasando aquí solamente. Está pasando en el mundo entero. Las iglesias vacías, la gente demasiado concentrada en su problema. La gente todavía está fajada con el virus. La gente todavía está sufriendo por... hay pastores que abandonaron el pastorado. Porque la gente no asistió, porque la gente se enfermó, por lo que sea, y ellos decidieron abandonar el pastorado. En plena pandemia de COVID, ya no sé ya si de verdad fue una pandemia, pero desde el punto de vista médico, no está claro. Nosotros estuvimos predicando toda la semana de resurrección y tuvimos incluso cantata. Bueno, ya la pandemia, si hubo pandemia, pasó y no vamos a tener una cantata como tradicionalmente, pero vamos a tener la prédica toda la semana. Toda la semana vamos a estar predicando aquí en la noche, a las 7 de la noche. Lo hicimos durante la pandemia. Muchos vieron por el internet, otros no se preocuparon. Algunos vinieron, 2, 3, uno sentado por allá, otro por acá. Pero tuvimos prédica todas las noches. Yo creo que es una semana especial, la semana última de Jesús en la tierra. Y la semana última de Jesús en la tierra incluyó, entre otras cosas, la celebración de su última cena. Su última cena. Esa última cena es la que nosotros llamamos la última cena que Jesús comió con sus discípulos, o lo que nosotros llamamos la cena, es esa última que el Señor celebró con sus discípulos antes de ser traicionado y arrestado. Ya después de eso vino todo el proceso que ustedes conocen. Esta última cena se registra por su importancia, porque yo creo que todo lo que está en la palabra de Dios, aunque se menciona una sola vez, es importante. Pero la cena se registra en los evangelios llamados sinópticos. La cena está en Mateo capítulo 26, en Marcos capítulo 14, en Lucas capítulo 22, los evangelios que son conocidos como sinópticos, o sea, que tienen una narración consecutiva. La cena en realidad fue algo más que la última cena de Jesús. También fue una comida de Pascua. Esto estaba establecido por el pueblo judío y era uno de los momentos más importantes que Dios le había dejado a ellos para cumplir una de las celebraciones de más envergadura. Esta era la última que iban a celebrar como judíos. La última para Jesús y la última para ellos, porque ya la religión judía pasaba de tener el sentido que siempre tuvo. Jesús de todas maneras lo dejó como un mandamiento para recordar lo que él iba a hacer a favor de toda la humanidad.
derramar la sangre o su sangre preciosa sobre la cruz, pagando la deuda por nuestros pecados, dice Lucas en el capítulo 22. El sacrificio de Cristo fue la deuda que teníamos todos nosotros, fue por todos nosotros. Y ahí en la cena, Él lo anuncia también. Además de predecir su sufrimiento y su muerte, para que nosotros pudiéramos alcanzar salvación, también Jesús usó la última cena para conferirle a la Pascua un nuevo significado. Eres nuestra Pascua, dice la Escritura. Eres el Cordero Pascual. La Pascua que se celebraba cambiaba de sentido completamente, porque estaban instituyendo un nuevo pacto, estableciéndose una nueva ordenanza para la iglesia. Jesucristo iba a aprovechar la oportunidad también para predecir que Pedro lo iba a negar y que Judas Iscariote lo iba a traicionar. Por cierto, Judas no toma la cena. La cena como celebración, como fiesta, Judas estaba participando y comió, pero no del momento en que Jesucristo le da el sentido que le da. La cena no era una cosa que se hacía como nosotros la hacemos corriendo, no, era una gran celebración. Y cuando llega el momento en darle el sentido al jugo de uva y darle el sentido espiritual al pan, ya Judas no está entre ellos. Él comió, se llenó la panza, pero salió a hacer lo que Jesús le dijo que fuera, que era en realidad lo que había puesto Satanás en su corazón. La última cena llevó la celebración de la fiesta de Pascua del Antiguo Testamento a su cumplimiento. La Pascua, como sabemos, fue un acontecimiento particularmente santo para el pueblo judío por generaciones, dejado por Dios, en el que se conmemoró siempre el momento en que Dios los guardó de la plaga de la muerte física y los sacó de la esclavitud de Egipto, como se narra en Éxodo, en el capítulo 11 y también en el capítulo 13. Durante la última cena con los apóstoles, Jesús tomó dos símbolos asociados con la Pascua y los impregnó con un nuevo sentido, con una forma de recordar o como una forma de recordar su sacrificio que nos salva de la muerte espiritual y nos libra de la esclavitud espiritual, de la misma manera que él hizo con su pueblo Israel. Dice en Lucas 22, en el capítulo 17 al 20, vayan conmigo ahí al Evangelio de Lucas. En el capítulo 22, los versículos del 17 al 20, dice la palabra del Señor. Y tomando la copa dio gracias y dijo: tomar esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomando el pan dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó también la copa. Esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre que por vosotros es derramada. Por supuesto, estamos hablando del momento de la institución, del momento en que Jesucristo expresa las palabras que expresa mientras está tomando él su última cena acerca del pan y acerca del jugo de la uva. Estas palabras hicieron eco de lo que diría después, de lo que diría antes, cuando alimentó a los 5,000. Para entender bien lo que pasa en la cena, hay que recordar el evento en el que él dice: yo soy el pan de vida, ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y en el que a mí cree no tendrá sed jamás, dice la Escritura. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, dándole un sentido espiritual a lo que iba a hacer, a lo que estaba haciendo, y explicando los momentos, algún tiempo antes. Porque mi carne, dice el Señor, es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Lo que quiere decir esto es que la salvación viene a través de Cristo y por el sacrificio de su cuerpo, el sacrificio físico de su cuerpo en la cruz, con todos los sufrimientos que celebramos próximamente. Que recordamos, diría yo más bien, me gusta decir más que recordamos. Asimismo, durante la última cena, Jesús les enseñó a sus discípulos los principios del servicio y del perdón. Y en el momento en que lavó los pies a sus discípulos, les dijo allá en Lucas 22 también: mas no así vosotros, sino el que sea mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve.
Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. La cena en realidad implicó momentos de enseñanza acerca del servicio. Se nos narra que le lavó los pies a los discípulos. Se nos narra que les habló acerca de quién es quién dentro del reino de Dios. La última cena recordada hoy como una comunión especial entre los miembros de la iglesia. Y en esta comunión especial que se habla de ella en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, que es la que usamos para celebrar, la Biblia nos enseña que la muerte de Jesús fue tipificada en la ofrenda del sacrificio pascual. En primera de Juan 1:29 se hace mención de ello y Juan señala que la muerte de Jesús se asemeja al sacrificio de la Pascua en el que sus huesos no fueron rotos. Así era con el Cordero Pascual y así fue con Jesús. Y Pablo dijo, Cristo, nuestra Pascua, ya ha sido sacrificada en primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Jesús es el cumplimiento de la ley. Jesús cumplió todo lo que nosotros no podíamos cumplir. Y esta ley también incluye las fiestas que el Señor dejó establecidas aún para su pueblo Israel. No desaparecía la fiesta, aparecía una celebración que le daba una importancia mucho mayor, mucho más capital a la celebración de la Pascua. Normalmente la comida de la Pascua era una celebración familiar para el pueblo judío. Sin embargo, en esta última cena, los apóstoles estaban solos con Jesús, como se narra en Lucas en el capítulo 22, que hemos tomado como referencia, lo que sugiere que esta particular cena tiene un significado específico mucho mayor y con una connotación incluso eterna. Para la iglesia, para los que son miembros, para los que son llamados a sentarse a la mesa con Jesús. Los apóstoles llegaron a ser el fundamento de esa nueva etapa, de ese nuevo comienzo. Y tenían ellos que hacerlo de una manera correcta, tenían que recibir la ordenanza de la cena directamente del Señor Jesús para que nosotros pudiéramos como iglesia seguir llevando adelante lo que comenzó a ser la iglesia de los primeros tiempos. Mientras que la última cena tuvo implicaciones para los judíos, esta fue diseñada para la iglesia. La continuación, lo que se va a hacer ahora, no tiene nada que ver con la fe judía. Fue que Jesucristo usó esa celebración para darnos a nosotros la ordenanza de la iglesia hoy. Hoy la mesa del Señor es una de las ordenanzas llevadas a cabo por la iglesia y la otra es el bautismo. La última cena estaba arraigada en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, aun cuando anuncia el nuevo pacto. Ya Jeremías, el profeta, prometió un nuevo pacto entre Dios e Israel en el que Dios dijo, daré mi ley en su mente y la escribirá en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Jesús hizo una referencia directa a este nuevo pacto durante la cena, cuando dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Una nueva dispensación, la dispensación de la iglesia, estaba a la vista. Una nueva etapa, la etapa que nos tocó vivir a nosotros. La etapa en la gracia de Dios, donde el pacto se aplica no solo a Israel, sino que también por fe en Cristo a todo el que es salvo, a todo el que cree, a todo el que ha oído el mensaje del Evangelio y lo ha recibido. La última cena, mis hermanos, fue un acontecimiento significativo y proclamó un momento crucial en el plan de Dios para el mundo. Al comparar nosotros la crucifixión de Jesús con la fiesta de la Pascua, podemos ver fácilmente la naturaleza redentora de la muerte de Cristo, sustitutiva por todos nosotros. Como se simboliza en el sacrificio original de la Pascua en el Antiguo Testamento, la muerte de Jesucristo en la cruz expía los pecados de su pueblo, de aquellos que creen en que ese sacrificio es valedero, suficiente y necesario. Todos necesitamos un Salvador y su sangre nos rescata de la muerte, nos salva de la esclavitud del pecado. Hoy, como siempre les digo, la cena del Señor es el momento en que los cristianos reflexionan sobre ese sacrificio perfecto de Cristo, que no nos hace perfectos a nosotros, pero que nos ayuda cuando reflexionamos a mejorar, a pedir perdón por nuestros pecados, a dejar a un lado alguna cosa mala y que no le agrade al Señor que haya en nuestras vidas. Sabemos que a través de nuestra fe, cuando lo recibimos como Salvador nuestro, estaremos con Él por siempre
Y el Señor Jesucristo estaba ansioso por celebrar la cena. El Señor Jesucristo quería dejarles a ellos las pautas. La cena, si ustedes se ponen a ver, fue un momento en que el Señor Jesucristo dictó lo que constituiría la iglesia y el centro de la iglesia. El sacrificio era anunciado, los que creerían en ese sacrificio congregándose y celebrando y recordando hasta que Él viniera por la iglesia. Eso es lo que es la iglesia. La familia de Dios, los que han creído, congregados, recordando lo que Cristo hizo por nosotros y aplicándolo para cada momento, para cada problema, para cada necesidad. Recordando que somos parte de un pacto nuevo que no tiene nada que ver con el judaísmo, que tiene que ver con la fe puesta en Cristo Jesús. Y recordando también que el final de todas las cosas es Cristo viniendo por su iglesia. O que nosotros partamos de aquí antes que eso suceda porque nos tocó ese momento. La cena del Señor es la cena de Cristo con sus allegados. No es con todo el mundo. Hasta donde yo sé, aquí todo el mundo ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Por supuesto, si usted no se ha bautizado, si hay algo que está pendiente, hoy puede ser día en que usted decida bautizarse. Y si lo decide, aunque no se bautice antes de la cena, porque no tenemos tiempo, usted está invitado por el Señor, porque se trata de lo que usted tiene en el corazón, de lo que usted siente, de lo que usted ha decidido hacer por su fe. Si usted decide hoy que debe bautizarse porque usted ha creído, hoy, aunque usted no se haya bautizado, puede tomar la cena. Si usted tiene pecado, hoy es el momento de pedirle perdón a Dios. Eso es lo que constituye. Por eso es que nosotros, un día un americano me dijo, ¿te pareces a los pentecostales celebrando la cena mensualmente? ¿Y quién dijo que esto es propio de ninguna denominación? Yo le dije, nosotros celebramos la cena, pero nosotros somos más pecadores que ustedes los americanos. Nosotros un día hicimos un estudio, ustedes lo saben, explicándole a los hermanos de la congregación por qué habíamos decidido hacerlo mensualmente. Puede ser que en algún momento lo hagamos cada 2 meses, cada 3 meses. La Escritura no dice nada acerca del tiempo en que se debe tener la cena entre una cena y otra. Creo que es práctico, creo que es importante, creo que vivimos tiempos difíciles, creo que nosotros como inmigrantes tenemos que enfrentar algunas cositas diferentes a las que enfrenta el resto de las más personas. Creo que la cena en una iglesia, sobre todo cuando comienza, nosotros somos una iglesia joven, tenemos 6 años aquí nada más. Después que cuando la iglesia comienza tenemos que hacer un hincapié marcado en la ordenanza. Ya el bautizo no depende de nosotros, depende de que las personas se conviertan. Pero los convertidos sí tienen que poner la cena en el lugar correcto, en el lugar apropiado y dar un mensaje al mundo cuando celebramos la cena. Por eso es que la hacemos, entre otras cosas, una vez al mes. Pero no quiere decir, miren, el mes que viene no la vamos a hacer domingo, la vamos a hacer jueves. ¿Okay? Vamos a tratar de coincidir históricamente con el calendario judío y tener la cena, la celebración, el día que el Señor la instauró. Es un momento bonito, yo creo que ese día posiblemente tengamos, va a ser cena nada más, posiblemente tengamos un video posterior que hay, hecho basado en las Escrituras, acerca del momento que el Señor instaura la cena. Cuando nosotros tomamos la cena, aprovechamos de ella todas las oportunidades que Dios nos da. Una de ellas es tener un momento en que nos apartamos, en que aunque estamos celebrando de una manera colectiva, porque la cena habla, entre otras cosas, de la unidad de la iglesia. La gente no se da cuenta de que cuando nosotros dejamos de tomar la cena, estamos desechando la oportunidad de mostrar que somos un cuerpo, que estamos unidos y que celebramos una ordenanza, porque así fue como Dios lo estableció. El Señor, yo admiro a alguna gente que le dan una importancia a la cena extraordinaria y que en base a eso a veces incluso toman la cena a solas. Yo recuerdo, no recuerdo exactamente si fue la nave Apolo o creo que fue la primera, la nave que llegó a la luna. La nave que llegó a la luna, la nave que lunatizó, no podemos decir aterrizó, porque no fue la Tierra, fue la luna. ¿Okay? Esa nave, uno de ellos era cristiano, de uno de los tripulantes, y él pidió que se transmitiera la celebración de la cena desde la luna. Pero era el único que la iba a tomar, porque era el único que era creyente. Y por cierto, le dijeron que no.
Él la tomó de manera privada, la tomó él solo dentro de la nave, pero yo creo que tenemos que tratar de hacerlo de manera colectiva, porque habla de la unidad de la iglesia. El Señor Jesucristo nunca le dijo a ellos que celebraran la cena de manera individual. Hay circunstancias, a veces estamos como cristianos en medio de la selva y sentimos que necesitamos recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Y bueno, podemos buscar si se encuentra el pan sin levadura y el jugo de la uva, y ahí en medio de los leones tomar la cena. Pero el propósito del Señor era que como cuerpo de Cristo recordáramos, nos analizáramos. La cena no es una necropsia espiritual. Nosotros no venimos aquí a desgarrarnos ni a martirizarnos por los pecados. Venimos a traerlos delante del Señor. Y desde la última vez que nos congregamos, decirle como cuerpo, somos imperfectos, Señor, pero tú nos libraste de la muerte, tú nos perdonaste y aquí estamos. Es el momento en que si alguno tiene algo con el hermano, yo no les digo a la gente, levántese y vaya a pedir perdón al hermano, porque usted sabía que había cena. Usted podía haber ido ayer a su casa, haberlo llamado por teléfono. Usted sabía que había cena y que la cena debe venir uno lo mejor posible en cuanto a su relación con los hermanos, en cuanto a su relación con la iglesia. Es posible que a lo mejor equivocadamente alguno no esté aquí porque piensa que no está bien con la iglesia, no está bien con Dios. Este es el momento de solucionarlo. Este es el momento de resolverlo. Y cuando no lo entendemos así, cuando no entendemos la tremenda oportunidad que Dios da de arreglar nuestra relación con Él y con nuestros hermanos durante la cena, antes de la cena y durante la cena, lo que estamos dándole a entender a los demás es que ni nos importa remediar las cosas, ni tenemos ese conocimiento dado por el Espíritu acerca de la importancia de la cena. En otras